Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Prescripción de la Pena, que hace parte de ciclo de formación en ejecución de penas y medidas de seguridad. Uno de los fenómenos jurídicos a los que más se enfrentan los jueces es la figura de la prescripción de la pena. Recordemos que la pena impuesta en sentencia condenatoria debe cumplirse y también con los tiempos que se han determinado para ella. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar los aspectos necesarios para que los diferentes operadores judiciales reconozcan las características de esta figura, su normatividad, la particularidad dependiendo del sujeto, de las víctimas, del tipo de delito, de la indemnización, de la sentencia y todas las circunstancias que rodean a la persona que fue condenada, a una o varias personas. Y también presentar lo que la jurisprudencia en materia penal ha señalado al respecto. El día de hoy tenemos de nuevo el gusto de contar con el doctor Gustavo Adolfo Aguilera Becerra, abogado de la Universidad Santo Tomás, magíster en Derecho Penal, especialista en Derecho Constitucional, Penal y Procesal Penal, conciliador, formador de la Escuela Judicial y actualmente se desempeña como juez coordinador del Sistema Penal de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Bogotá. Doctor Gustavo Adolfo Aguilera, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora Mónica, nuevamente por la invitación que se me ha realizado. Antes de entrar en materia, por supuesto que extiendo un cordial saludo, en primer lugar, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y por supuesto a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonillo. Insisto por la invitación que se me hace y asimismo por la realización de estos espacios académicos que, como siempre he dicho, resultan de vital importancia para los servidores judiciales, más en esta época de pandemia. En segundo lugar, también extiendo el saludo cordial y respetuoso a todas las personas que en este momento se encuentran enlazadas con la conferencia virtual, a todos los señores jueces, magistrados, defensores, litigantes, fiscales, procuradores, estudiantes de derecho. A todos les extiendo un cordial saludo. Gracias por acompañarnos. El día de hoy, como lo anticipó la doctora Mónica Alexandra, la intención es socializar con ustedes alguna serie de ideas que se relacionan directamente con la figura de la prescripción, pero específicamente con la de la sanción penal. Entiéndase, pena privativa de la libertad. Para efectos metodológicos, para hacer entendible la charla, entonces vamos a dividirla en tres grandes facetas. En primer lugar, haremos referencia a las razones por las cuales se justifica dentro de un Estado social y democrático de derecho la figura jurídica de la prescripción de la sanción penal. En segundo lugar, haremos un breve repaso sobre las causales de extinción de la sanción penal que trae consigo el Código Penal. Y por último, nos enfocaremos específicamente en la prescripción como causal de extinción de la sanción penal. Para hacer más didáctica la charla y más entendible, he realizado unas diapositivas que voy a compartir con ustedes a partir de este momento. Entonces, empecemos. Como les dije, el tema que nos ocupa, prescripción de la acción penal. Entonces, para hablar de prescripción de la acción penal, primero tenemos que preguntarnos por qué se justifica. Y ello es así porque algún sector importante de la doctrina
se ha opuesto a la figura jurídica de la prescripción de la sanción penal. Ese sector de la doctrina que se ha opuesto postula una teoría que en algunos textos se titula la teoría negativa de la prescripción. Y ese sector de la doctrina, en términos generales, en términos amplios, se opone rotundamente a la prescripción de la sanción penal por las siguientes razones. Primero, argumentan ellos, los que defienden esa teoría, indican que la prescripción contradice varios principios del derecho penal, porque necesariamente comporta una esperanza de impunidad que alienta al sujeto, que alienta al ciudadano a cometer el delito o a reincidir en la comisión del delito. En segundo lugar, quienes defienden dicha teoría advierten que la prescripción de la sanción penal debilita sustancialmente el efecto intimidatorio que trae aparejada la pena de prisión. En tercer lugar, también afirman que la figura de la prescripción de la sanción penal se opone al principio fundamental de que ningún delito puede quedar impune, sino que por el contrario debe ser efectivamente castigado. Otra idea importante que soporta la teoría negativa de la prescripción es que avalar dicha prescripción de la sanción penal constituye un premio para el delincuente que logra evadir de manera efectiva la administración de justicia. Y por último, los defensores de dicha teoría sostienen que, siendo el juicio de culpabilidad que se hace en la sentencia de carácter permanente, pues no parece tener sentido que ese juicio pueda afectarse por el simple transcurso del tiempo. Quería empezar la charla aduciendo, en términos generales, los soportes argumentativos de la teoría negativa de la prescripción, para explicarles a ustedes que hay personas que niegan la figura de la prescripción de la sanción penal. Y eso entonces necesariamente nos lleva a pensar o a preguntarnos por qué se justifica entonces la figura de la prescripción de la sanción penal. Y lo primero que debemos advertir es que para responder la pregunta hay que partir del presupuesto del Estado o del modelo de Estado en el que se encuentra inscrito Colombia. Y por virtud de la Constitución, saben ustedes que Colombia es un Estado social y democrático de derecho. Y también por virtud de la Constitución, saben ustedes, de conformidad con el 250, modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002, que Colombia está en el deber de ejercer la acción penal. ¿Eso qué significa? Pues que la Fiscalía, representando al de Estado, está en el deber de ejercitar la acción penal para investigar todos los hechos que revisten las características de delito y también está en el deber de acusar a todas las personas que hayan cometido un comportamiento delictivo, ya sea de manera activa u omisiva. Y es deber de los jueces juzgar a esas personas, juzgar la comisión de delitos y determinar lo que ocurra respecto de la acusación de la Fiscalía, ya sea mediante una sentencia absolutoria o condenatoria. Todo eso, por supuesto, dentro del marco del debido proceso y el respeto por las garantías fundamentales. Pero a partir de ese ejercicio de la acción penal y de ese ejercicio de juzgar comportamientos penales, también se desprende que se debe asignar a las personas que resulten condenadas como consecuencia del juzgamiento un castigo legal. Pero ese castigo legal debe asignarse oportunamente, debe asignarse de manera célere, debe asignarse de la manera más pronta posible con posterioridad a la ejecutoria de la sanción, porque precisamente esa celeridad impacta sustancialmente en el principio de eficiencia, pero primordialmente impacta en los fines y funciones que ha de cumplir la pena de conformidad con los artículos 3 y 4 del Código Penal. Entonces, ¿por qué se justifica la prescripción? Porque, de acuerdo con la Constitución, es deber del Estado respetar fines de orden constitucional,
¿Cuáles? Servir a la comunidad, promover la prosperidad general, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Y es precisamente esos deberes los que le imponen, como les dije anteriormente, al Estado el deber de actuar con suficiente celeridad para castigar oportunamente a la persona que ha sido declarada culpable por la comisión de un comportamiento delictivo. Ahora, ¿por qué Colombia no se adscribe a la teoría negativa de la prescripción? Porque esos fines constitucionales que les acabo de mencionar no son absolutos, sino que por el contrario están sometidos a límites temporales, a límites de temporalidad reglada, que a su vez los legitiman y que a su vez encuentran soporte en otros principios de rango constitucional, como por ejemplo el de dignidad humana y primordialmente el de seguridad jurídica. Así se desprende de la lectura de la sentencia C416 de 2002. Y adicionalmente, porque esos deberes constitucionales que ya les mencioné, también se encuentran sometidos, vinculados inexorablemente a lo que se ha denominado la teoría del control de convencionalidad. Recuerden ustedes, sin profundizar en mayores detalles, dicha teoría lo que indica es que los jueces, al momento de resolver sus casos, deben tener en cuenta no solo la norma interna, sino además las normas que existen y que regulan el caso de cara a la convención. Y no solo eso, sino que además los jueces al momento de resolver sus casos deben tener en cuenta el alcance hermenéutico que a la norma de la convención le ha dado la CIDH. Entonces, saben ustedes que la CIDH ha realizado valiosos esfuerzos para hacer referencia a lo que se ha denominado el concepto de plazo razonable. Son varios los pronunciamientos de la CIDH que hacen referencia al tema y que en palabras sencillas lo que nos indican es que el ciudadano sometido a jurisdicción penal no puede estar indefinidamente vinculado ni al proceso penal ni a la sanción. Por eso es que el Estado debe actuar con prontitud, con celeridad, no solo en desarrollo del proceso, sino también al momento de imponer la sanción, lo cual, repito, se relaciona directamente con la eficiencia que puede tener, o mejor, con el impacto que pueden tener los fines y funciones de la pena en un caso específico. Entonces, esas son las razones por las cuales Colombia no se adscribe a la teoría negativa de la prescripción y por el contrario entiende que la figura de la prescripción de la sanción penal se encuentra absolutamente legitimada dentro del ordenamiento jurídico. Tan es así que en el artículo 28 de la Constitución se establece que en ningún caso, podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas ni medidas de seguridad imprescriptibles. Entonces, eso ya de entrada, ¿qué indica? Pues que existe un mandato constitucional que encuentra soporte en las ideas que les acabo de exponer y que básicamente lo que nos indica es que no puede haber penas imprescriptibles. Entonces, la doctrina, a partir de la redacción del artículo 28, ha entendido que el Estado tiene la obligación de perseguir el delito y de conseguir la ejecución de la pena. Mas dicho poder, dice la doctrina, no es absoluta, como les dije, o incondicional. ¿Por qué? Porque está limitado por las reglas propias del debido proceso y además, dice el doctor Mauro Solarte Portilla, citado en el libro del doctor Poveda, Perdomo de prescripción de la pena, porque la espada de la justicia no puede pender amenazadora e indefinidamente sobre la cabeza del condenado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos mandatos de orden constitucional, tenemos un modelo de Estado, tenemos unas premisas superiores que nos indican necesariamente que no podemos adscribirnos a la teoría negativa de la prescripción, por más llamativos que sean sus argumentos, sino que por el contrario, Colombia, el esquema jurídico, el ordenamiento jurídico colombiano, avala y reconoce como causal de extinción de la sanción penal
la prescripción. Precisamente con base en eso, entonces, pasemos al segundo punto de la disertación. Y recordemos entonces, en términos generales, cuáles son las causales de extinción de la sanción penal. ¿Dónde las encontramos? En el artículo 88 del Código Penal. ¿Qué nos dice el artículo 88 del Código Penal? Que son causales de extinción de la sanción penal las siguientes. Apenas elemental, al igual que en prescripción de la acción penal, la muerte del condenado será una causal de extinción de la sanción penal. ¿Por qué? Porque esa causal se desprende directamente del principio de acto que está establecido en el artículo 29 constitucional. Palabras más, palabras menos, ¿qué nos dice el artículo 29? Nadie podrá ser declarado culpable sino conforme al acto que se le imputa. Eso ya de entrada, la redacción literal taxativa del 29 constitucional nos indica que Colombia está inscrito en un derecho penal de acto y no de autor. Y no solo eso, sino que esa expresión acto se reitera nuevamente en el artículo 6 del Código Penal. Entonces, el derecho penal de acto, ha dicho la Corte Constitucional en varias sentencias, por ejemplo en la sentencia C077 de 2006, que Colombia se encuentra inscrita en el derecho penal de acto porque el sujeto judicializado responde por sus actos, pero no por cualquier acto, sino por un acto que sea consciente y que sea libre, es decir, por la comisión de conductas punibles que son conocidas y queridas por el autor de las mismas. Eso es entonces lo que justifica, insisto, es elemental, no amerita mayor discusión, que la muerte del condenado sea una causal de extinción de la sanción penal, recordando eso sí, que en Colombia no existe la sucesión de penas. Es decir, mis herederos no deben entrar a responder por las penas que me impongan a mí por la comisión de un delito. ¿Por qué? Porque se rige por el principio de acto de esa sanción. El segundo presupuesto o la segunda causal de extinción de la sanción penal es el indulto. El indulto, en términos generales, corresponde a un acto soberano que es emanado del órgano legislativo del Congreso de la República, y que tiene por finalidad atenuar, suspender o perdonar las consecuencias de la condena debidamente ejecutoriada, pero en un caso específico. Y eso es, a juicio del profesor Fernando Velázquez, lo que hace que el indulto se diferencie de la figura de la amnistía. ¿Por qué? Dice el profesor. Porque en la amnistía, dicha figura se aplica sobre una generalidad de casos y no sobre casos específicos. No obstante, doctores, el artículo 88, cuando se trata de indulto, no puede leerse aisladamente, sino que por el contrario debe armonizarse con las demás normas que se encuentran dentro del ordenamiento jurídico colombiano. ¿Por qué? Porque el legislador ha establecido algunas leyes, algunas normas en las que no es viable conceder o la amnistía o el indulto. Por ejemplo, en los delitos mencionados en la Ley 589 de 2000 y en la Ley 733 de 2002, como son los de genocidio y desaparición forzada, o los mencionados en la Ley 782 de 2002, terrorismo, secuestro o extorsión. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a pesar de estar el indulto y la amnistía impropia como causales de extinción de la sanción penal formalmente en el artículo 88, ello no significa que a todos los casos les resulte aplicable la causal segunda y tercera del artículo 88, porque hay otras normas que prohíben finalizar, extinguir el proceso a través de las figuras de amnistía o indulto. La siguiente figura es la amnistía impropia. La amnistía impropia igualmente requiere de intervención del Poder Legislativo y una vez proferida la ley respectiva, las penas que son impuestas no pueden ejecutarse. ¿Por qué? Porque así lo dispone la ley que declara la amnistía. O si el procesado ya está descontando pena, ya está detenido, ya está en una cárcel, el resto
de la pena que le falte por descontar se extingue de plano, ipso facto. ¿Por qué? Porque así lo dispone la ley que declara la amnistía impropia. La siguiente causal de extinción de la sanción penal es la prescripción, pero como les digo, de ella nos vamos a ocupar con posterioridad. Sigamos con el listado de causales de extinción de la sanción penal. La rehabilitación. En términos generales, doctores, y de conformidad con los artículos 43 y 92 del Código Penal, la rehabilitación no es más que el restablecimiento de los derechos cuya restricción se impuso por virtud de una pena accesoria. En palabras sencillas, traigo un ejemplo clásico. Todas las penas de prisión necesariamente traen consigo la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión, por regla general. Entonces, cuando cumplí la pena de prisión, le debo también pedir al señor juez de ejecución de penas que restablezca el derecho que me fue restringido. ¿Cuál? El de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. En eso, en términos generales, es que consiste la figura de la rehabilitación como causal de extinción de la sanción penal. Pero esa figura de la rehabilitación está regulada, está normativizada y deberá el señor juez de ejecución de penas restablecer esos derechos siguiendo las reglas que al respecto consagra el artículo 92 del Código Penal. Por ejemplo, el restablecimiento o plena de pleno derecho, es decir, el juez no puede oponerse, no puede buscarle trabas, no puede buscarle algún argumento contradictorio a la rehabilitación cuando ésta en efecto materialmente concurre. Otra regla, por ejemplo, el señor detenido, antes del vencimiento previsto en la sentencia, ojo con esto, esa regla es muy importante, antes del vencimiento del término previsto en la sentencia, puede solicitarle al juez de ejecución de penas la rehabilitación cuando haya observado buena conducta personal, familiar y social y no haya evadido la ejecución de la pena. Y cuando allegue, por supuesto, algunos documentos en los que se acrediten una serie de circunstancias relacionadas directamente con esos aspectos personales, familiares y sociales o procesales que tenga el sentenciado. Otra regla, cuando en la sentencia se otorgue la suspensión condicional de la ejecución de la pena y no se exceptúa de ella la pena accesoria, esta, es decir, la pena accesoria, se extinguirá con el cumplimiento del periodo de prueba fijado en el respectivo fallo. Acerca del periodo de prueba me voy a ocupar más adelante. Pero lo que quiero significar es esto. La rehabilitación como causal de extinción de la sanción penal está regulada, está normativizada, está legalizada y por lo tanto, para efectos de realizar la rehabilitación de los derechos que se restringen como penas accesorias, el señor juez de ejecución de penas necesariamente debe tener en cuenta las reglas que al respecto consagra el artículo 92 del Código Penal y las demás, por supuesto, que resulten concordantes. Sin embargo, se debe tener una precisión. ¿Por qué? Porque como les dije en las otras causales, no se pueden analizar a raíz o a partir de la interpretación taxativa que consagra el 88. La causal quinta del artículo 88 relacionada con la rehabilitación tiene una excepción. ¿Cuál? La establecida en el artículo 122 de la Constitución. Recuerden que el artículo 122 de la Constitución fue modificado por el Acto Legislativo 01 del año 2009 y a raíz de esa modificación se estableció una pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas que es intemporal. Nos dice el artículo 122 que no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente o por interpuesta persona contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. Entonces, cuando se va a dictar sentencia por parte del señor juez de conocimiento
En alguno de los casos que acabo de leer, ya no aplicará la regla que les dije anteriormente. La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá el mismo monto de la pena de prisión. No, allí el juez tendrá que declarar en su sentencia que aplica la restricción de conformidad con lo establecido por el artículo 122 de la Constitución. La siguiente causal de extinción de la sanción penal es la exención de punibilidad en los casos previstos en la ley. Esa causal parecería difícil porque de entrada uno dice, bueno, ¿y qué es exención de punibilidad? Pero ya al analizar más detenidamente lo que establece la jurisprudencia de la doctrina, encuentra que no hay mayor complejidad. ¿Por qué? Porque por exención de punibilidad debe entenderse todo aquel caso en el que no hay necesidad de imponer pena. ¿Por qué? Porque operan excepciones de punibilidad que están igualmente reguladas, legalizadas. El juez no se las puede inventar. ¿Cuál es la más conocida, la más popular? La que al respecto consagra el artículo 34 del Código Penal cuando se trata de comportamientos culposos que recaen directamente sobre familiares. Ahí no hay necesidad de pena. Entonces, por virtud del artículo 88, se entiende que hay una causal de extinción de la sanción penal en los términos del numeral sexto. ¿Qué otros ejemplos hay? Cuando se recoge voluntariamente al abandonado en los términos del artículo 129 del Código Penal, cuando se prueba la veracidad de las afirmaciones frente a delitos de injuria o calumnia en los términos del 224, cuando se trata de calumnias recíprocas en los términos del 227, o, por ejemplo, cuando en fuga de presos el evadido se presenta voluntariamente durante los 3 días siguientes a la fuga. Eso es lo que debe entenderse por exención de punibilidad en los casos previstos por la ley. Y finalmente, el artículo 88 deja una cláusula residual, una cláusula abierta, que se denomina las demás que señale la ley. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que puede suceder que en desarrollo de la historia, el Poder Ejecutivo, por ejemplo, perdón, el Poder Legislativo, por ejemplo, profiera una ley en la que se adicione otra causal de extinción de la sanción penal, o que por virtud de esa cláusula residual exista alguna otra causal de extinción de la sanción penal dentro del ordenamiento jurídico que no esté taxativamente mencionada en el artículo 88. ¿Cuál puede ser el ejemplo? El artículo 67 del Código Penal. ¿Qué nos dice el artículo 67 del Código Penal? Que transcurrido el periodo de prueba sin que el condenado incurra en las conductas de que trata el artículo anterior, es decir, el 66, la condena queda extinguida y la liberación se tendrá como definitiva previa resolución judicial que así lo determine. Entonces, ese es un ejemplo de una causal de extinción de la sanción penal que no está expresamente regulada, o mejor, escrita en el artículo 88 del Código Penal, pero que genera la extinción de la sanción penal por virtud de la cláusula de residualidad que al respecto consagra el numeral séptimo de ese artículo 88. Por último, para cerrar este capítulo, ¿qué debemos decir? Que no necesariamente la extinción de la sanción penal trae consigo la extinción de la acción civil. ¿Por qué? Porque el artículo 99 del Código Penal nos indica que la acción civil derivada de la conducta punible se extingue por cualquiera de los modos consagrados en el Código Civil, pero acto seguido la norma indica la muerte del procesado, el indulto, la amnistía impropia y en general las causales de extinción de la punibilidad que no impliquen disposición del contenido económico de la obligación no extinguen la acción civil. Eso en palabras sencillas, ¿qué significa? Que si el señor juez de ejecución de pena declara la extinción de la sanción penal por muerte del condenado, ello no implica, no trae consigo la imposibilidad de la víctima de reclamar perjuicios a través de la vía civil. Y ustedes me dirán, pero si nos acabó de decir que si yo me muero, mi pena no es heredable. Tienen razón.
pero es que no estamos hablando de la pena. La pena se rige por el principio de culpabilidad y por el principio de acto, de tal manera que el delito que yo cometa y por el que me sancionen no lo tienen por qué pagar mis hijos. Pero el daño que se derive como consecuencia de mi actuar delictivo desde el punto de vista civil, sí puede ser perseguible sobre mis descendientes o ascendientes de acuerdo con lo que establezca la ley civil. Entonces, en términos generales, doctores, esas son las causales de extinción de la sanción penal. Como les dije, el objeto de la charla es hacer referencia exclusivamente a la prescripción como causal de extinción de la sanción penal. Por eso se trae un simple repaso de las 7 causales que al respecto consagra el artículo 88. Ahora, entremos ahora sí en materia. Tercera parte de la charla, la prescripción de la sanción penal. He querido socializar con ustedes las reglas que a mi juicio se desprenden de los artículos 89 y 90 del Código Penal. Por supuesto, como siempre digo en estas capacitaciones, todo hace parte de la interpretación que frente a las normas tenga cada juez. Lo que quiero decir es que, por supuesto que mi interpretación no necesariamente puede ser igual a la interpretación que pueda tener otro juez, pero he procurado soportar esa interpretación de acuerdo con lo que indica la norma y la jurisprudencia y la doctrina respectiva. Entonces, esas reglas generales, ¿de dónde se desprenden? Como les dije, del artículo 89 y del artículo 90 del Código Penal. ¿Cuáles son las reglas generales que debe tener en cuenta un juez de ejecución de penas para declarar la prescripción de la sanción penal? Las siguientes. Primera regla. El término de prescripción empieza a correr a partir de la ejecutoria del fallo. Esta regla parece obvia, parece evidente, pero no tanto. ¿Por qué? Porque si ustedes miran el artículo 89 original del Código Penal, no se establecía la expresión ejecutoria. Entonces, quien le hacía una lectura literal al 89, la primera pregunta que se hacía es, ¿desde cuándo empiezo a contar la prescripción de la sanción penal si el 89 no me lo dice? Entonces, le correspondió a la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con los mandatos que le impone la Constitución y la ley, de aplicar o extender hermenéutica normativa y unificar jurisprudencia a través de los autos que se mencionan en la diapositiva, aclarar que el término de prescripción empieza a correr a partir de la ejecutoria del fallo. ¿Cuál fallo? Pues necesariamente el fallo condenatorio, porque si es absolutorio, pues no se impuso ninguna sanción. Y a partir de los pronunciamientos de la Corte, 10.149 de 2003 y 18.773 de 2001, la ley 1709 de 2014, pues alguna modificación hizo. Algún sector de la doctrina considera que la ley 1709 debió ser más profunda al momento de analizar temas relacionados con la prescripción de la sanción penal. Pero lo que les quiero decir con esto es que al mirar o al leer el 89, ya con la modificación de la 1709, pues actualmente no hay mayor discusión al advertir que el término de prescripción empieza a correr a partir de la ejecutoria del fallo. ¿Qué se entiende por ejecutoria del fallo? En términos generales, la doctrina nos enseña que la ejecutoria del fallo se dará cuando contra el mismo no procede ningún recurso o procediendo el recurso, la persona interesada no lo interpone. Entonces, si el juez de circuito profiere su sentencia condenatoria y declara a la persona culpable a 20 años de prisión por un delito sexual y no se interponen recursos, la sentencia queda ejecutoriada el mismo día en el que se hace la lectura. Y aparte, por virtud de las reglas que sobre notificación consagra la ley 906 de 2004. Y a partir de allí empieza entonces la ejecutoria del fallo. Si el Tribunal Superior de Bogotá profiere sentencia a 20 años por ese delito sexual, confirma la sentencia de primera instancia
y yo no interpongo el recurso extraordinario de casación dentro de los 5 días o no presento la demanda, el tribunal declara desierto el recurso y a partir del auto en el que se declara desierto el recurso sin que se interpongan recurso de reposición, que a mi juicio es válido, empieza entonces el término de ejecutoria. Y por último está la Corte Suprema de Justicia con el auto inadmisorio de la demanda de casación. Se sostiene, ahí me parece que hay posiciones encontradas al interior de la Corte. Algunos afirman que queda ejecutoriado con la fecha del auto inadmisorio de la demanda de casación. Hay otra decisión de la Corte que indica que no es con el auto inadmisorio de la casación, sino cuando se da el trámite del recurso de insistencia. Pero en términos generales lo que les quiero decir es que el término de prescripción empieza a correr a partir de la ejecutoria del fallo. Ahora, segunda regla. La pena prescribe en el tiempo fijado para ella en la sentencia. Pero no solo eso, sino que además hay que agregarle que esa pena no se pueda ejecutar. Y me explico. La primera parte de la regla nos dice que la pena prescribe en el tiempo fijado para ella en la sentencia. ¿Qué significa eso? Que si el juez penal de circuito impuso 20 años de prisión por un delito de contenido sexual o por un homicidio agravado, el Estado tiene 20 años para ejecutar esa pena. Cuando yo estoy en libertad, por supuesto. Entonces, si a mí me dictan sentencia por 20 años por un delito sexual, pero yo estoy en libertad porque me dieron una causal de libertad del 317 o porque no me impusieron medida de aseguramiento o porque al juez de circuito se le olvidó aplicar lo que dice el 450, entonces el Estado, en palabras sencillas para que me entiendan, tiene 20 años para capturarme a mí. ¿Y tiene 20 años para qué? Para ponerme a descontar esa pena, para someterme al cumplimiento de esa pena. Por eso es que se dice, sin que la misma se pueda ejecutar. ¿Por qué? Porque si yo ya vengo detenido desde la medida de aseguramiento, pues es evidente que ahí no hay mayor discusión. Ahí habrá que tener en cuenta, eso sí, para efectos de declarar la extinción de la sanción penal por cumplimiento todo el tiempo que dure bajo detención preventiva. Pero eso es otro tema, aunque un poco conexo con este. Eso entonces necesariamente indica que, y eso ya lo ha aclarado la Corte Suprema de Justicia dentro de los radicados que se citan, que no se puede pedir la prescripción de la pena cuando yo ya me encuentro detenido. Ni tampoco se puede pedir la prescripción de la pena cuando yo ya me encuentro detenido, pero por cuenta de otro proceso. Me explico. Dentro de esos radicados que se citan, y eso es algo que ocurre de pronto en la práctica con alguna frecuencia, puede suceder que una persona detenida, una persona condenada, una persona que está en intramural, esté descontando una pena, por ejemplo, por homicidio agravado, y le den un beneficio de 72 horas y se evade. Entonces le agregan algún otro delito que puede ser, por ejemplo, o no, fuga de presos. Entonces, esa persona puede decir, yo ya he descontado 15 años del homicidio agravado, me queda pendiente la fuga de presos que me la impusieron hace 15 años, hace 12 años. Luego, señor juez de ejecución de penas, declare la prescripción de la fuga de presos, de la pena que me impuso por fuga de presos. Entonces, lo que el señor juez de ejecución de penas le debe decir, de conformidad con los precedentes que se citan, es, no le declaro la prescripción de la fuga de presos, porque es que la prescripción supone algún tipo de desidia, algún tipo de falta, algún tipo de inobservancia del Estado para cumplir lo que debe cumplir dentro del término legal. Pero aquí no se presenta ninguna de esas situaciones. ¿Por qué? Porque el Estado lo tiene resguardado a usted por virtud de una sentencia diferente a la que me pide prescripción. Luego no se puede hablar de falta o de negligencia o de omisión o de desidia del Estado, porque usted está bajo resguardo de él.
Entonces, cuando usted termine de cumplir el homicidio agravado, me pasa a cumplir la fuga de presos. Por supuesto, es por esa razón y otras muy importantes que se justifica la figura de la acumulación jurídica de penas, pero ese no es el tema de la charla. Pero en todo caso, siempre los presos deben tratar de buscar por ellos mismos o a través de sus abogados la acumulación jurídica de penas para que no se generen esos impactos negativos que se pueden derivar. Entre otras cosas porque la Corte ha dicho que no se pueden descontar dos penas al mismo tiempo en diferentes procesos, salvo que haya, por supuesto, acumulación jurídica de penas. Tercera regla, la pena prescribe en el tiempo que falta por ejecutar. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué nos dice la doctrina? Cuando se ha satisfecho parte de la pena, el término para su prescripción resulta reducido proporcionalmente, ya que su ejecución parcial ha subsumido en la misma cantidad el lapso prescriptivo. ¿Quién nos dice eso? El profesor Sandoval Huertas, que es citado por el profesor Fernando Velázquez. ¿Qué significa eso? Que la pena prescribe en el tiempo que falta por ejecutar. Luego entonces, si a mí me impusieron 20 años, pero a los 8 años me dieron permiso de 72 horas y yo me fugué, faltará por ejecutar 12 años. Y ese será el término que el señor juez de ejecución de penas debe tener en cuenta para efectos de declararme la prescripción. No me puede tener en cuenta los 20 años completos porque yo ya le desconté 8, me quedan 12. Entonces, señor juez de ejecución de penas, usted lo que debe activar es su poder estatal, su poder jurisdiccional, para hacer efectivos esos 12 años otra vez. ¿Cómo lo hace? Expídame orden de captura. La orden de captura entonces tendrá vigencia ¿durante cuánto? Durante los 12 años que me faltan por descontar. Siguiente regla. Ningún término de prescripción de la sanción penal puede ser inferior a 5 años. Entonces, a mí me condenaron por violencia intrafamiliar agravada, pero solo me impusieron 3 años. No me dieron mecanismos sustitutivos. Estoy evadido de la sanción. No me quiero dejar capturar de la policía. El señor juez de ejecución de penas me expide orden de captura. A los 3 años yo le digo, señor juez de ejecución de penas, prescribió la sanción. Lo que el señor juez de ejecución de penas me debe decir a mí es, no le prescribo la sanción porque ningún término de prescripción puede ser inferior a 5 años. Entonces, si bien a usted le impusieron 3 años, para efectos de prescripción, yo debo tener en cuenta 5 años. Siguiente regla. Bueno, esa regla de los 5 años también aplica para las no privativas. Siguiente regla. Contrario a la prescripción de la acción penal, la de la pena es individual. Esta regla también parece lógica, parece evidente. Me explico. La prescripción de la acción penal tiene efectos sobre todos los procesados. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo proceso. Entonces, si somos 10 procesados y todos estamos siendo investigados por concierto para delinquir agravado y a uno le declaran la prescripción de la acción penal, pues tienen que declarársela a todos, porque en ese proceso, a pesar de que somos 10, el Estado ejerce la titularidad en ese solo proceso. Pero no ocurre lo mismo con la pena de prisión. ¿Por qué? Porque la pena de prisión sí es individual. Y como es individual, eso trae como consecuencia que puede aplicarse de diversa manera respecto de un procesado o de otro. Entonces, si somos 10 condenados y a los 10 nos impusieron 10 años, pero a mí me dieron, esto es un ejemplo burdo, pero lo hago para que me entiendan. Yo sé que de pronto no se ajusta a los límites punitivos que consagra el 63 o el 38, pero es para que me entiendan. Si a los 10 procesados nos dieron 10 años, pero a mí me dieron suspensión condicional, o a 5 le dieron suspensión condicional y a los otros 5 no, pues no podemos contar la prescripción de la pena de la misma manera. O si a 5 nos dieron suspensión y hay 3 fugados y el resto estamos en la cárcel, pues tampoco nos la pueden contar la prescripción de la pena de la misma manera.
porque unas serán las reglas de prescripción de la pena para los que están en suspensión condicional, otras serán las reglas para los que están evadidos, para los que no han sido capturados por la policía, y otras serán las sanciones para los que estamos en intramural. Siguiente regla. El término de prescripción se interrumpe cuando el procesado es aprehendido en virtud de la sentencia condenatoria o es puesto a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma. Esto se asocia con una regla que les expliqué previamente. El término de prescripción se interrumpe cuando el procesado es aprehendido en virtud de la sentencia condenatoria. Punto. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Que si el señor juez de circuito me condena a mí a 20 años de prisión y yo estoy evadido de la pena, como les dije, el Estado tiene 20 años de tiempo para capturarme a mí y dejarme a disposición de ese juez para que empiece a descontar pena. Entonces, si van 12 años y el Estado no me ha capturado, pero me captura, yo no le puedo decir al Estado, ya solo me quedan 8. No, por eso es que se habla de la expresión interrupción. Si han pasado 12 años y el Estado me captura a los 12, a partir de ese momento yo empiezo a descontar los 20 completos. No, ha ocurrido, algunos presos le dicen, no, pero es que ya van 12 años, ya solo me quedan 8. No, usted me empieza a descontar toda la pena completa a partir del momento en el que lo capturan, porque por eso se hace referencia a la expresión interrupción. Segundo, cuando es puesto a disposición de autoridad competente para el cumplimiento de la pena. El ejemplo que les ponía anteriormente, tenemos un preso que tiene 2 procesos. Un proceso es por el que está detenido y está descontando pena. En el otro no ha empezado a descontar pena. Entonces, cuando yo termino de descontar pena acá y no hay acumulación jurídica de penas, debo quedar a disposición del segundo proceso. Y al quedar a disposición del segundo proceso, ahí se interrumpe el término de prescripción. ¿Qué significa eso? Que si en el segundo proceso me impusieron 2 años por fuga de presos, yo debo empezar a descontar esos 2 años. Siguiente regla. Esta regla ha generado algún tipo de discusión importante a nivel de la jurisprudencia. Se relaciona con el periodo de prueba. ¿Cuál es el periodo de prueba? El que se desprende del artículo 65 del Código Penal. El periodo de prueba se le otorga a todo aquel procesado que es merecedor de la suspensión condicional de la ejecución de la pena en los términos del 63. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo de 2 a 5 años. Eso lo determina el juez. O al procesado al que se le da libertad condicional. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que falta de ejecución de la pena. Entonces, por ejemplo, para que yo pueda acceder a suspensión condicional o a libertad condicional, entendidos como mecanismos sustitutivos, debo firmar un acta de compromiso. Y esa acta de compromiso se relaciona con las directrices que al respecto consagra el artículo 65. Si yo cumplo el periodo de prueba, si yo cumplo las obligaciones que me impusieron dentro del periodo de prueba, el señor juez debe declararme la extinción de la sanción. ¿Por qué? Porque así se lo impone el artículo 67. Transcurrido el periodo de prueba sin que el condenado incurra en las conductas de que trata el artículo anterior, la condena queda extinguida. ¿En dónde está la discusión? En la siguiente pregunta. ¿El periodo de prueba del artículo 65 tiene algún impacto frente a la prescripción de la sanción penal? Y la Corte Suprema de Justicia, primordialmente a través de acciones de tutela y la doctrina especializada, les sugiero el texto del doctor Poveda Perdomo, prescripción de la pena, nos indican que el periodo de prueba no tiene impacto, no tiene efecto alguno frente al término de prescripción de la sanción penal. ¿Por qué? Porque se entiende suspendido ese periodo. Porque mientras que yo lo estoy cumpliendo, al mismo tiempo no puedo hacerme acreedor de que siga corriendo la prescripción.
Solo tendrá efectos positivos el periodo de prueba cuando yo lo cumplo. Pero cuando lo incumplo, no puedo decirle al señor juez de ejecución de penas, señor juez de ejecución de penas, yo duré 2 años en periodo de prueba. No lo cumplí, pero en todo caso fueron 2 años. Téngame en cuenta esos 2 años para prescripción. El juez de ejecución de penas le debe decir que no es viable porque cuando está en periodo de prueba se entiende suspendido el periodo de prescripción de la sanción penal. Eso es lo que se desprende de las sentencias que se encuentran en la diapositiva. Ahora, otra regla importante. Les sugiero esa sentencia T66429 de 2013, muy ilustrativa sobre el tema que les estoy hablando. Una regla que se desprende de esa sentencia de tutela de la Sala Penal de la Corte, ¿cuál es? Que la prescripción en periodo de prueba se cuenta por regla general desde la fecha del incumplimiento, cuando es posible determinarla, o desde la finalización del periodo de prueba. Entonces, si por ejemplo en la sentencia se estableció que yo debo pagarle a la víctima los perjuicios dentro de los 12 meses siguientes y me dan el periodo de prueba, se levantará el periodo de prueba y el término de prescripción de la sanción penal empezará a contar nuevamente al día siguiente en el que yo debía pagar los perjuicios. Eso es lo que la Corte dice o explica como momento determinado. Si hay una fecha clara, si hay una fecha específica en la que se debía dar el cumplimiento y no se hizo, a partir de esa fecha corre o empieza a correr nuevamente el término de prescripción de la sanción penal. Pero si no existe un momento determinado, a partir de la fecha de finalización del periodo de prueba. Ahí están esas sentencias, T66429 de 2013, T24682 de 2006, T61278 de 2012. Y por último, doctores, la regla general que también se desprende de la lectura de los artículos y de la doctrina especializada es que el juez de ejecución de penas es el encargado de declarar la extinción de la sanción penal. Esto parece una obviedad, parece evidente. ¿Por qué? Porque el artículo 38, en donde se encuentran las funciones de los jueces de ejecución de penas, en su numeral octavo, así lo establece. Pero, ¿qué ocurrió? Que esa obviedad no fue notoria desde el inicio. ¿Por qué? Es más, puede existir eventualmente confusión en la actualidad. ¿Por qué? Porque la ley 937 del año 2004 modificó el artículo 38. Es decir, modificó el artículo en el que se encuentran las funciones del juez de ejecución de penas. ¿Y qué dice ese artículo? ¿O qué dice esa ley? En el parágrafo, o agregó un parágrafo al artículo 68 que dice: los jueces penales del circuito y penales municipales conocerán y decretarán la extinción de la sanción penal por prescripción en los procesos de su competencia. Punto. ¿Cuál fue el efecto práctico de esa norma? Que algunos jueces de ejecución de penas le empezaron a devolver los procesos al juez de circuito o al juez municipal y le empezaron a decir: señor juez, la ley 937 de 2004 le indica que usted debe conocer y decretar la prescripción de la pena. Entonces, a partir del envío de los señores jueces de ejecución de penas a los de circuito o a los municipales de conocimiento, se empezó a generar una serie de conflictos de competencia que finalmente llegaron a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué dice la Corte Suprema de Justicia? ¿O cuál fue el alcance hermenéutico que la Corte le dio al parágrafo segundo del 38 modificado por la ley 937 de 2004? El siguiente. Por regla general, es el juez de ejecución de penas el encargado de declarar la extinción de la sanción penal. Sin embargo, si usted, señor juez de circuito o señor juez penal municipal de conocimiento,
encuentra que se debe decretar la prescripción de la sanción y usted no ha enviado el proceso a ejecución de penas o usted todavía tiene el proceso en sus manos, deberá decretarla usted. Eso por supuesto que ya es muy difícil porque por regla general los señores jueces pues envían con prontitud los procesos a ejecución de penas cuando ya no tienen ningún tipo de impulso procesal en desarrollo de fase de conocimiento. En todo caso, ahí están los radicados, 23.390 de 2005 y 45.487 del año 2015. En esos términos, doctores, creo que he finalizado mi charla y por supuesto, doctora Mónica, que quedo muy atento a las preguntas que se postulen a través del chat. No sin antes agradecerle nuevamente a la escuela por la invitación que se me realiza y no sin antes, por supuesto, que aclararles a los señores asistentes que de los temas que he dicho, de las reglas que he dicho, perfectamente se puede desprender otra charla, particularmente ese tema de periodo de prueba me parece que es muy relevante, muy importante. Pero en todo caso, doctora, atento entonces a lo que usted considere. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿el juez puede decretar la prescripción de la sanción penal de oficio o solo debe actuar a petición de parte? Bien. Estamos hablando del juez de ejecución de penas, así dijimos el artículo 38, numeral octavo. Es el juez de ejecución de penas el que declara la extinción de la sanción penal. Pero eso no significa, o mejor, para responder la pregunta, la prescripción de la sanción penal la puede declarar el juez de ejecución de penas de oficio, que debería hacerlo, debe hacerlo, porque así se lo impone el 38, o la puede solicitar alguna de las partes que actúan en ejecución de penas. Por regla general, ¿cuáles son las partes que actúan en ejecución de penas? La persona condenada, que acude a ejecución de penas por sí sola a través de memoriales, el apoderado de la persona condenada o la procuraduría. En fase de ejecución de penas se espera una participación activa de los señores delegados de la Procuraduría General de la Nación, de tal manera que la prescripción de la sanción penal la puede decretar el juez de oficio o a petición de parte, doctora Mónica. Siguiente pregunta, doctor. ¿La prescripción de la pena es irrenunciable por parte del procesado? Bueno, si ustedes miran el artículo 85 del Código Penal, existe la posibilidad de que el procesado renuncie a la prescripción de la acción penal. Me explico. Si yo estoy en fase de juzgamiento, me están adelantando un proceso penal a mí y el señor juez de circuito me dice, le voy a decretar la extinción, la prescripción de la acción penal. Yo le puedo decir, señor juez, por favor no me la decrete. Continúe con el proceso. Renuncio a la prescripción de la acción penal. ¿Por qué? Porque yo quiero demostrar que soy inocente. Yo no quiero que quede manto de duda sobre mi honorabilidad. Yo quiero que usted me dicte una sentencia en la que me declare de manera efectiva el principio de inocencia. Por lo tanto, renuncio a la prescripción. Entonces, el señor juez de conocimiento tendrá que continuar con el proceso. Pero, ¿qué dice el 85? Que si pasados 2 años no se ha emitido decisión de fondo, inexorablemente debe decretar la prescripción. Sin embargo, esa regla del artículo 85 no aplica en fase de ejecución penal. Primero, porque el artículo 85 habla de la acción penal y ello supone entonces que debe estar en marcha un proceso penal. Y adicionalmente, porque la facultad de renunciar a la acción penal se deriva de la condición de disponibilidad del derecho que tiene el procesado frente al ejercicio de la acción penal. Pero esa potestad no se puede ejecutar cuando ya hay sentencia definitiva ejecutoriada. ¿Eso qué significa? Que si el señor juez de ejecución de penas me declara la prescripción de la sanción penal, yo no le puedo aplicar analógicamente la regla que al respecto consagra el artículo 85 del Código Penal. Hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema. Doctor, ¿recuerda el número de esa sentencia?
Permítame a ver si la localizo, doctora. Permítame un momento, por favor. Auto del 29 de marzo de 2003, radicación 20309. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿La recusación que se declara infundada tiene efecto sobre el término de prescripción de la sanción penal? Bien, ahí volveríamos de alguna manera a retomar la regla que les acabo de mencionar. El artículo 62 del Código de Procedimiento Penal hace referencia a la suspensión de la actuación procesal. ¿Cuándo se entiende suspendida la actuación procesal? Desde cuando se presenta la recusación o se manifiesta el impedimento hasta que se resuelve definitivamente. Pero el artículo 62 trae una regla adicional que dice que cuando la recusación propuesta por el procesado o su defensor se declara infundada, no correrá la prescripción de la acción entre el momento de la petición y la decisión correspondiente. Esa regla es muy importante que la tengan en cuenta los señores jueces de conocimiento, porque si se manifiesta si se presenta una recusación del defensor o del procesado que es manifiestamente infundada, el término desde que se propone hasta que se resuelve no corre o no cuenta para efectos de prescripción. Pero esa regla, a juicio del suscrito, no aplica en fase de ejecución de penas. Nuevamente, doctora Mónica, por lo que le digo, el artículo 62 hace referencia a o invita a suponer la existencia de un proceso penal en marcha, entendido como el proceso en el que no se ha dictado sentencia condenatoria. Ejecutoriada, claro. Un agradecimiento muy especial al doctor Gustavo Adolfo Aguilera Becerra por su clara y ponderada explicación sobre la prescripción de la sanción penal, figura jurídica que establece unos términos para su cumplimiento, unos requisitos, como ya usted bien lo ha mencionado dentro de esta conferencia, para uno o varios sujetos que han sido declarados culpables en el desarrollo de un juicio previo y una sentencia condenatoria en firme, ya que las penas impuestas son las que pueden prescribir si transcurren unos determinados plazos, tal y como, lo repito, doctor, nos acaba de explicar. Muchísimas gracias de nuevo. Igualmente, agradecimiento a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.